Muy buenas noches a todos los estudiantes de la institución educativa San José del municipio de La Unión Valle, en especial a los estudiantes de grado décimo en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marolanda y he elaborado este video con fines estrictamente pedagógicos y es el de consolidar o complementar el trabajo realizado en clase durante esta semana para el aprendizaje y adiestramiento en el uso de resortes. Y para ello vamos a hacer la valoración de la fuerza restitutiva. Recordemos que la palabra restitución pues se refiere a regresar al estado anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver a partir de un resorte? Resortes hay de muchos tipos. Es más, todo cuerpo que sufre una cierta deformación y cuando lo liberan de la fuerza que lo está llevando a la deformación regresa a su forma original, podríamos decir que está actuando como un resorte. Entonces vamos a tomar en consideración un resorte del tipo resorte para tensión y que lo vamos a ver como en diferentes escenas. De la primera escena va a ser el resorte sin precarga. Resorte sin precarga. Ese resorte sin precarga, ¿cómo lo podríamos entender? Sencillo. Yo creo que todos han visto una báscula para pesar granos en una tienda. La típica báscula que está el relojito y al lado una bandeja en la cual hemos de colocar los materiales para pesar. Cuando a esa báscula, de pronto para transportarla de un lado al otro, se le quita la bandeja, ella queda marcando un peso, pero un peso como negativo, una medida que no tiene ninguna lógica. Pero cuando usted le coloca el plato encima, entonces ella ya va a quedar calibrada en cero de medición y de ahí en adelante cualquier cosa que se le coloque será medido haciendo que se comprima el resorte que tiene ese aparato en su interior. Entonces, el resorte sin precarga se refiere como la báscula sin el plato y cuando ya vamos a tener la báscula con el plato y todo listo para realizar mediciones, es como si tiramos el resorte precargado. Y de este resorte precargado que tenemos para destacar, que le hemos colgado, para este caso que están dispuestos en vertical, una maxita de valor M, que lo más importante es que la posición donde va a quedar me va a marcar a mí lo que hemos de reconocer como la posición de equilibrio. De ahí no se va a mover si no recibe una excitación. Y precisamente en el tercer acto es que vamos a mostrar la excitación. Entonces, ¿qué va a pasar? Hemos aplicado esta fuerza excitadora. Esa trajo como consecuencia que esa masita M se haya desplazado desde esta posición hasta esta posición más abajo. Y entre más lejos se encuentre de la posición de equilibrio, es porque está actuando más fuerza excitadora y trae como consecuencia que aparezca una fuerza restitutiva. ¿Y quién hace la fuerza restitutiva? El propio resorte en sí para regresar a su tamaño original. Y entre más alejemos esa masita de la posición de equilibrio, más va a ser la fuerza restitutiva. Bueno, entonces llega el momento donde después de haber producido la fuerza excitadora
y que trajo como consecuencia la aparición de la fuerza restitutiva, suelto el resorte. Y cuando lo suelto, entonces la masa M solo queda sometida a una sola fuerza, a la fuerza restitutiva, que esa fuerza restitutiva va a darle energía a ese elemento para moverse y no la energía para que él llegue desde esa posición otra vez a la de equilibrio y pare. No, entrega esa energía con tanta violencia que el cuerpo no para en la posición de equilibrio, sino que sigue derecho. Y ya va a hacer que el resorte, que inicialmente lo teníamos ya en tensión, ahora el resorte va a quedar en compresión. Y ese resorte en compresión, pasando de tensión a compresión, ¿en qué van a radicar las cosas? En que ahora la fuerza que aparecería como excitadora es la fuerza que hizo que él se comprimiera. Por tanto, la fuerza restitutiva debe ser la que anda buscando que el cuerpo regrese a su posición de equilibrio. Y para entonces allí vemos que la fuerza restitutiva queda apuntando hacia abajo, donde, siendo que antes estaba apuntando hacia arriba. Si el resorte fuera de comportamiento ideal, entonces con el resorte pasaría esto. Es decir, lo tensionamos hacia abajo, lo soltamos y él empezó este movimiento. Movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Si el resorte es completamente ideal, ¿en algún momento se va a acabar ese movimiento? No. Pero sabemos que el comportamiento en la realidad de los resortes sí llevan a que se detengan. ¿Por qué? Porque en este movimiento se está consumiendo la energía almacenada dentro del resorte y llegará el momento donde ya no podrá soportar más y parará. Pero vamos a estudiarlo desde la idealización. Y entonces en la idealización, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de que ante un mismo valor de fuerza restitutiva tenemos una misma deformación. Es decir, que si la magnitud de esta fuerza restitutiva de acá es la misma magnitud de esta fuerza restitutiva acá, entonces lo que el cuerpo se alargó en deformación como tensión será igual a lo que el cuerpo se comprimió cuando fue liberado de esa fuerza excitadora y él se movió hacia arriba. Eso entonces está relacionado a través de el principio de Hooke, la ley de Hooke. Entonces, ¿qué me dice la ley de Hooke? Me dice la fuerza restitutiva, la que hemos de llamar fuerza R, va a ser igual, o el vector de fuerza restitutiva va a ser igual a menos K por el vector de la deformación sufrida por el resorte ante la aparición de una fuerza excitadora. Entonces, ¿quién produce la deformación? Lo produce la fuerza excitadora que fue aplicada sobre el resorte. ¿Y quién produce la fuerza restitutiva? El propio resorte. Como la fuerza restitutiva va en el sentido contrario a la fuerza excitadora que produce la deformación, es esa la razón de por qué dentro de la formulación nos aparece el signo menos. Bueno, pero si yo ya lo fuera a hablar solo en magnitudes, pues diría que la fuerza de restitución es igual a la multiplicación de K por la deformación sufrida. Entonces, ¿quién viene siendo la constante K? La constante K se llama constante de elasticidad del resorte. Y ese valor K va a depender de varias cosas, pero nos vamos a centrar en dos, en las características geométricas del resorte y en las características del material del que está hecho el resorte. Desde el punto de vista geométrico,
pues ese valor K va a depender de la longitud del resorte, del diámetro de la espiral y del diámetro del propio alambre con el cual fue realizado. Y desde el punto de vista materiales, pues el valor K va a depender del tipo de material que esté fabricado el resorte y de el tratamiento térmico que haya sufrido si es que se necesitó en algún momento. Entonces, la constante se llama constante de elasticidad, pero hay que entender que es solo un nombre, porque no es porque el resorte sea muy elástico, entonces va a tener una constante de elasticidad muy alta, no, todo lo contrario. Si el resorte se hace muy duro de deformar, significa que la K es muy alta. Y si el resorte se hace muy fácil de deformar, es porque la K es muy pequeña. Ejemplo de ello, el resorte que acompaña al amortiguador de un carro. Yo no quiero que cuando caiga en un bache el carro se me quede haciendo así. No, si mucho absorba el golpe y ya. Y para eso necesito unos resortes muy grandes y fuera de eso que tengan un K muy alto para que admitan muy poca deformación ante el ingreso de una fuerza excitadora como es la de golpear el vehículo con un bache dentro de la carretera. Y un ejemplo de un K muy bajito, cuando tenemos un lapicero retráctil y queremos sacar la mina. Muchos quedan con la manía de estar tocando esto así. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que sienten en el dedo muchísima fuerza que hay que hacer para poder sacar la mina? No, eso sale facilito. ¿Y por qué? Porque el K del resorte del lapicero es muy bajito. Entonces, si yo tengo un K bajito, tengo que aplicar una fuerza muy bajita para que compagine con la deformación que ha de sufrir. Veamos esto en un ejemplo. Entonces me dice, ¿cuánta es la fuerza que debe realizar un resorte de compresión del amortiguador de un vehículo que, al caer en un bache, recibió una deformación que lo acortó temporalmente en 3 centímetros? Y el resorte que tenemos allí es un resorte de un valor K de 20.000 newtons por metro. ¿A qué me estoy refiriendo con ese valor? A de que si el resorte tuviese más de 1 metro de longitud, entonces para que él se comprima 1 metro habría que hacer una fuerza de 20.000 newtons. Eso es lo que refieres acá. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer para poder calcular esa fuerza? Aplicamos la ley de Hooke. Y la ley de Hooke me dice que el tamaño de la fuerza restitutiva es igual a la multiplicación de K por el tamaño de la deformación. Entonces, pues esa fuerza va a ser igual a los 20.000 newtons sobre metro, que equivale a K, multiplicado por la deformación, que son 3 centímetros, y 3 centímetros se puede escribir como 3 por 10 a la menos 2 metros. Cuando hacemos esa multiplicación, ¿qué vamos a encontrar? Que la fuerza restitutiva va a ser igual. 20.000 se puede escribir como 2 por 10 a la 4. Y multiplicado por 3 por 10 a la menos 2. 2 por 3, 6. Y 10 a la 4 por 10 a la menos 2 me va a dar 10 a la 2. Lo que implica entonces que el resultado termina siendo 600 newtons. Es decir, que para que con ese resorte se logre que se acorte 3 centímetros es porque ha sufrido una fuerza de 600 newtons. Pero los resortes no trabajan solos, los resortes trabajan acoplados.
es decir, en conjunto. Entonces, vamos a utilizar un principio de análisis similar al que los estudiantes vieron desde tecnología del año anterior en grado noveno para reconocimiento de resistencias eléctricas y trabajo con ellas. En este momento el pedazo que vamos a recordar desde circuitos eléctricos se refiere a el tema del cálculo de la resistencia equivalente. En el caso de electricidad que decíamos, si tengo cierta cantidad de resistencias conectadas de una forma u otra de las formas, entonces habrá una formulación que me arroja cómo reemplazar ese conjunto de resistencias por una sola que haga lo mismo y que exija de la fuente la misma cantidad de potencia y trabajo a realizar. Entonces, aquí no va a pasar lo mismo porque vamos a tener el mismo sentido de análisis. Entonces, copiados de la electricidad, tenemos que los resortes se pueden acoplar de dos formas, en serie o en paralelo. ¿Cómo es en serie? Pues en secuencia, uno detrás del otro. Entonces, miremos el dibujo esquemático acá, subimos la pantalla hasta acá. Y decimos, sistema en serie, tenemos tres resortes, una situación en la cual tenemos tres resortes que tienen cada uno su propia constante de elasticidad. Un primer resorte tiene una constante K1, otro tiene una constante K2 y otro tiene una constante K3. En el extremo de K3 aplicamos un valor de fuerza. Y mi propósito es saber cuánto valdrá la deformación, es decir, cuánto se va a desplazar la esquina original del resorte 3 hacia la derecha por cuenta de esa fuerza aplicada también hacia la derecha. Y ello también, y de ese mismo cálculo podemos sacar cuánto valdría la K del resorte equivalente, es decir, del único resorte que reemplazaría en labores a esos tres que están conectados en serie, donde al aplicarse el mismo valor de fuerza, resultase entonces que va a obtener la misma deformación que han de sufrir los tres que están allá. Entonces nos hacemos unas preguntas guía. Nos dice, ¿cuánto vale la deformación, en este caso delta X total, del sistema acoplado en serie? Entonces lo que se hace es el diagrama de cuerpo libre de cada una de las resortes. Entonces empezamos por el resorte que tiene la constante K3, que era el que estaba afectado directamente por la fuerza. Si vemos solo al resorte 3 en equilibrio, si él está sintiendo una fuerza en este lado, para que quede en equilibrio debe sentir una fuerza al otro lado, de igual valor, pero en sentido contrario. Entonces, esa fuerza que va hacia el otro lado en sentido contrario, debe ser contrarrestada con otra fuerza que vaya en el sentido contrario de la misma magnitud, para que no se vaya a romper el elemento sujetador entre los dos resortes. Y esa va a constituir que esa fuerza es la que procura la deformación del segundo resorte. Pasa lo mismo acá en el otro extremo y va a aparecer otra vez la fuerza, pero aplicada sobre el resorte K1. ¿Y eso a qué conclusión me va a llevar? Me va a llevar a la conclusión de que cada resorte sufre la misma cantidad de fuerza, es decir, la fuerza aplicada en el extremo de el resorte 3 será la misma fuerza a lo largo de toda la conexión de los resortes en serie. Y entonces, como la fuerza es la misma, pues entonces va a pasar que si aplicamos la ley de Hooke,
en cada uno de esos diagramas de cuerpo libre vamos a tener un pedacito de deformación. La deformación que sufre el resorte 1 pues va a ser igual a esa fuerza F dividido por la constante K1. La pequeña deformación sufrida por el resorte 2 va a ser fuerza sobre K2 y la pequeña deformación sufrida por el resorte 3 va a ser fuerza sobre K3. ¿Y qué me va a pasar? Pues que entonces la deformación completa va a ser la suma de las deformaciones que cada uno de esos elementos está teniendo. Por tanto, la fórmula base de esta modelación me va a decir que la deformación total corresponde a la suma de las deformaciones que sufren cada uno de los resortes. Entonces, ya sabiendo ese detalle, contestaremos la otra pregunta. Vamos a buscarla. De la otra pregunta nos dice, ¿cuánto vale entonces la constante K equivalente del resorte único que reemplazaría en funciones a los resortes acoplados o conectados en serie? Si a ese resorte único le aplicáramos la ley de Hooke, diría que la deformación total es igual a la fuerza sobre el K de ese resorte equivalente. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, ¿qué vamos a decir? ¿Quién es delta X total? Vamos a agrandarlo un poco para verlo. Entonces me dice, ¿quién es delta X total? Pues F sobre K equivalente. ¿Quién es delta X1? F sobre K1. ¿Quién es delta X2? F sobre K2. ¿Y quién es delta X3? F sobre K3. Si en esa expresión sacamos el factor común la F, pues me va a quedar F que multiplica a 1 sobre K equivalente va a ser igual a F que multiplica los elementos que quedan dentro del paréntesis. 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3 y así sucesivamente si hay más resortes conectados en serie. Lo que me va a indicar entonces que el valor de la constante K equivalente del único resorte que reemplazaría en funciones a los tres que están allí se va a obtener de la formulación que está señalada en el recuadro. 1 sobre K equivalente es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3. Y nos dice, en general, 1 sobre K equivalente va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre K y su i, donde n termina siendo la cantidad de resortes conectados. El otro modo de conexión de resortes es el sistema en paralelo. Vamos a mirar cómo se ve en paralelo. Bueno, entonces en paralelo, ¿qué me va a pasar? ¿Qué estamos buscando? Las mismas dos cosas. Tenemos entonces en disposición los mismos tres resortes, pero ya conectados en paralelo. Esos resortes están acoplados como un plato sujetador, donde entonces a ese plato le voy a hacer una fuerza, la que hemos llamado fuerza total. Y esto nos está indicando que se van a dar aquí dos conclusiones importantes, y es que la deformación que sufre cada uno de los resortes es la misma para poder mantener la verticalidad de ese plato sujetador. Y si la deformación que sufren es la misma,
pues quiere decir que la fuerza que sufre cada uno de esos resortes es una porción de la fuerza total con la cual se está excitando. Miremoslo en detalle. Entonces, la segunda pregunta que iríamos a hacer se va a referir a cuál es el K del resorte equivalente que haría la misma deformación que estaría sufriendo el sistema con los tres allá conectados en paralelo. Entonces le hacemos un diagrama de cuerpo libre al plato sujetador. Entonces miremos el plato. Vamos a rayar aquí para ver bien el plato. Tenemos el plato sujetador y ese plato sujetador está sometido a una fuerza que llamamos fuerza total. Para que ese plato no se mueva para la derecha, ¿qué se necesita? Que haya fuerza a la izquierda. ¿Quién produce esas fuerzas? Lo produce el resorte 1, el resorte 2 y el resorte 3. Para que eso quede en equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Que la fuerza total debe resultar de la suma de F1, F2 y F3. ¿Y quiénes son las fuerzas F1, F2 y F3? Las fuerzas que procuran la deformación de los resortes que tienen por constante K1, K2 y K3 respectivamente. Entonces dice acá, todos los resortes sufren igual deformación. Es decir, que el delta X total que esperamos calcular con el K equivalente, pues va a ser igual al delta X1, al delta X2 y al delta X3. ¿Por qué? Porque pretendemos que el plato permanece completamente vertical y si lo vamos a jalar para acá, entonces lo que él se desplaza aquí manteniendo la vertical significa que cada uno de los tres resortes también se tiene que estirar de la misma manera. Entonces, en el sistema en paralelo nos van a resultar esos dos principios, de que la deformación es la misma a lo largo de todos los resortes, pero que la fuerza total viene entonces de la suma algebraica de las fuerzas que está ejerciendo cada uno de los tres resortes dependiendo de las necesidades que cada uno de esos resortes manifieste. Entonces, vamos a reemplazar en nuestra fórmula fuerza total, pues sería igual al K equivalente por la deformación total. Y al reemplazarlo, entonces diríamos fuerza total. Pues fuerza total es K equivalente por deformación total. Fuerza 1, pues es K1 por la deformación total. Fuerza 2, K2 por la deformación total. Fuerza 3, K3 por la deformación total. Si sacamos entonces el factor común, la deformación total, entonces ¿qué va a terminar pasando? Que deformación total por K equivalente va a ser igual a deformación total por lo que da la suma de K1, K2 y K3. Lo que me trae como consecuencia entonces que la K equivalente en un sistema en paralelo se obtiene a través de la sumatoria de todas las K de los resortes que están implicados. Si vemos las formulaciones de K equivalente,
salieron al contrario de las que conocemos en resistencias eléctricas, porque esta fórmula que estoy recalcando aquí salió de conexión en paralelo de resortes, pero es la fórmula válida para resistencias eléctricas en serie. Y si nos devolvemos un poco, entonces la fórmula que tenemos acá, que ha salido desde la deducción de los resortes conectados en serie, es la que en electricidad permite calcular la resistencia equivalente de un sistema en paralelo. Bueno, para irnos familiarizando con la forma de utilización de estos principios, vamos a desarrollar un ejemplo. Nos dice entonces calcular el K equivalente al siguiente sistema de resortes acoplados. Entonces observemos que tenemos una primera fila donde hay dos resortes, uno acá y otro acá. Este es denominado K1 y este denominado K2. Está encerrado entre unas placas. Después aparecen tres resortes, un K3, un K4 y un K5. K3, K4, K5. Y tenemos un resorte solo con constante K6. Lo primero, para familiarizarnos con el sistema, es la relación existente entre los diversos resortes. Y les haré unas preguntas. ¿K1 y K2 están relacionados en serie? Sí. ¿K1 está en paralelo con K6? No. K6 está en paralelo con el resorte equivalente entre K1 y K2? Sí. ¿K1 y K4 están en paralelo? No. ¿K2 y K5 están en paralelo? No. ¿El equivalente de K1 y K2 está en paralelo con el equivalente de K3, K4 y K5? Sí. Entonces, entendamos esa lógica. Ese montaje nos dice entonces que va a ser excitado con una fuerza de 30.000 newtons. Y que las constantes me indican que este resorte, este y el de abajo tienen constante 25.000 newton por cada metro, mientras el resorte 2 y el resorte 4 tienen constante elasticidad por 50.000 newton metro. Bueno, vamos a mirar entonces la solución. Lo primero que vamos a hacer, agrandémoslo un poco para ver los cálculos. Lo primero que vamos a hacer es crear de manera temporal un resorte equivalente Ka y un resorte equivalente Kb. ¿Quién es el Ka? El resorte equivalente de sumar en serie a los resortes 1 y 2. ¿Y quién es Kb? El resorte equivalente de sumar en serie a los resortes K3, K4 y K5.
Entonces vamos a calcular cuánto vale Ka. Entonces, de acuerdo a la fórmula, me dice 1 sobre Ka es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Es decir, que 1 sobre Ka es igual a la suma de los fraccionarios 1 sobre 25.000 más 1 sobre 50.000. Vamos a sumar esos dos fraccionarios y nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo entre los dos en los denominadores es 50.000. Por eso aparece entonces el 50.000 acá. Y 50.000 dividido 25.000 da 2. Y ese 2 se multiplica por 1 que aparece en el numerador. Y ahora 50.000 dividido 50.000, pues me da 1. Y ese 1 queda multiplicando al 1 que estaba dentro de la cafetería. Entonces, allí me va a quedar que hacemos la suma, me va a quedar 2 por 1 más 1 por 1. 2 por 1, 2 más 1 por 1, 1. Entonces 2 y 1 me va a dar 3. O sea que 1 sobre Ka es igual a 3 sobre 50.000. Pero yo no necesito conocer el 1 sobre Ka, necesito conocer el Ka. Entonces, ¿a qué procedo? A intercambiar los roles. Usted Ka lo necesito arriba, entonces el 1 debe pasar abajo. Entonces 50.000 va a quedar arriba y el 3 va a quedar abajo. Y eso me va a indicar entonces que la constante equivalente A es 50.000 tercios de Newton sobre metro. Entonces ya sabemos cuánto vale Ka. Ahora vamos a ver cuánto vale Kb, donde vamos a sumar en serie a los resortes K3, K4 y K5. Entonces me dice 1 sobre Kb es igual a 1 sobre K3 más 1 sobre K4 más 1 sobre K5. 1 sobre Kb va a ser entonces 1 sobre 25.000 más 1 sobre 50.000 más 1 sobre 25.000. Entonces, al haber hecho ese reemplazo, encontramos que el mínimo común múltiplo entre estos tres denominadores pues termina siendo 50.000. Entonces 50.000 dividido 25.000 da 2 y ese 2 queda multiplicando por el 1 de acá, por eso aparece 2 por 1. 50.000 dividido 50.000 da 1 y ese 1 queda multiplicando con este 1 de acá, entonces por eso aparece 1 por 1. Más 50.000 dividido 25.000 da 2 y ese 2 se va a multiplicar por este 1, entonces va a quedar 2 por 1, 2. Sumando arriba, ¿qué me va a quedar? 2 por 1, 2, más 1 por 1, 1, más 2 por 1, 2. Eso me da 5. 5 dividido 50.000. Al cual yo le puedo sacar quinta, y me queda 1. Y quinta, y me va a quedar 10.000. Entonces me va a decir que 1 sobre Kb es igual a 1 sobre 10.000. Cuando yo cambie los roles y pase el Kb hacia arriba, en ese momentico podemos encontrar que entonces Kb es igual a 10.000, como aparece resaltado acá. Finalmente, vamos a empezar a hacer la suma total.
Entonces, ya para hacer la suma total, ¿qué me va a decir? La suma total, ¿cuál sería? Miremos en el dibujo. Ya estos tres resortes aparecen en paralelo. Uno que es real, que es el K6, y los otros dos que son los K equivalentes, el KA y el KB. Recordemos que KA está reemplazando al 1 y al 2 y KB está reemplazando los efectos del 3, el 4 y el 5. Los tres, ¿cómo están allí? En paralelo. Entonces, ya para poder encontrar cuánto vale la constante del resorte equivalente que tolere hacer la misma deformación que los otros 6 acoplados con esa fuerza de 30.000 newtons que lo está excitando, pues entonces ya sabemos que para la suma en paralelo de resortes aplicamos la suma aritmética de sus K. Entonces ya me dice, finalmente, K equivalente es igual a KA más KB más K6. ¿Quién es KA? 50.000 tercios. ¿Quién es KB? 10.000. ¿Quién es K6? 25.000 newtons sobre metro. Entonces vamos a hacer la suma de esas tres cantidades. Voy a acudir al artificio de la amplificación. ¿Cómo así que amplificar? Me doy cuenta que uno de las cantidades es un fraccionario que está dividido por 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para no alterar la expresión y facilitar mis cálculos? Voy a multiplicar por 3 y dividir por 3. Entonces, voy a dejar el 3 divisor por fuera y el 3 del numerador entra a modificar a cada uno de ellos. Entonces, 3 por 50.000 tercios, pues me queda 150.000 dividido 3 igual a 50.000. Ahora, 3 por 10.000, pues me va a dar 30.000. Y ahora, 3 por 25.000 me va a dar 75.000. Y el 1/3 sigue por fuera. Aquí sigue por fuera. Y cuando hacemos la suma me va a dar 50.000 más 30.000 son 80.000. Y 80.000 más 75.000 son 155.000. Ahí sí aplicamos el 3 que tenemos afuera. Y entonces me va a decir como conclusión principal que el K equivalente de esas 6 resortes trabajando en sistema acoplado es 155.000 tercios de newton metro. 155.000 dividido 3 son aproximadamente 51.800 más o menos. Y cuando lo vemos de esa manera, pues vemos que es un valor que está intermedio entre las sumas de lo que tendríamos en cada una de las líneas. Si ahora me preguntaran, oye, ¿y cómo sacamos la fuerza que está sufriendo cada uno? Pues para ello tendríamos que sacar la deformación total, que va a ser los 30.000 dividido sobre el K equivalente. Eso me da cuánto es el valor de la deformación, y con ese valor de deformación yo lo llevo a los K de cada uno de los resortes y podré ir sacando cuánto vale la fuerza que está haciendo cada una, y que esas fuerzas me van a llevar a poder complementar los 30.000. Una práctica que haremos posteriormente. Espero que este video les sirva para complementar
el trabajo realizado en clases durante esta semana. Que tengan un buen descanso.